Bien, pues corregidos los ejercicios vamos a pasar a ver el contenido teórico. Y lo que vamos a hacer es empezar el último tema, que es una introducción al cálculo de derivadas. Ya digo, es uno de los temas con más importancia con vista al año que viene, así que voy a ir, ya que son muy poquitos contenidos los que vamos a ver, muy lento desarrollando cada contenido. Vale. Nuestro primer objetivo va a ser definir la derivada. Y para definir la derivada necesito el contenido de tasa de variación media. Vamos a recordarlo. La tasa de variación media de una función igual a f de x en un intervalo AB, acordaros que se designaba, se escribía como TVM, tasa de variación media, en el intervalo AB. ¿Vale? Pues esto se calculaba como el cociente de la imagen de B de la función menos la imagen de A de la función partido por la longitud del intervalo, es decir, B menos A. Bien, lo que pasa es que cuando estamos hablando de derivadas no se suele utilizar esta formulita para calcular la tasa de variación media. Lo que se hace es lo siguiente. B se suele escribir de la forma A más H. Por ejemplo, si yo tengo el intervalo 1, 3, si os dais cuenta, el 3 lo puedo obtener como 1 más 2. Así, mi punto de referencia siempre va a ser A. Por lo tanto, si yo escribo, dejo de tener B y paso a tener A más H, ahora ya no tengo el intervalo AB, ahora tengo el intervalo A, A más H. Y la tasa de variación media pasaría a ser F de A más H menos F de A partido de H. Bien, ¿por qué escribo esto? Muy sencillo, porque para definir la derivada, esta es la fórmula de tasa de variación media que más se va a utilizar. ¿Vale? Pero ya digo, esta definición de tasa de variación media va encaminada a definir la derivada. Cuando yo simplemente quiero calcular la tasa de variación media, seguiré utilizando esta fórmula. Y ahora, ¿qué es esto de la tasa de variación media? Muy sencillo. La tasa de variación media, vamos a ver, lo vamos a ver en el ejemplo, es la pendiente de la recta que pasa por los puntos A, f de A y B, f de B. Bueno, vamos a verlo en el siguiente ejemplo. Nosotros aquí tenemos una función que es x cuadrado menos 1 y vamos a calcular la tasa de variación media en el intervalo 0,2. Pues esto, sé que la tasa de variación media en el intervalo 0,2, ¿vale? Pues es igual a f de 2 menos f de 0 partido de 2 menos 0. Y ahora, pues vamos a ver, f de 2 es 2 al cuadrado, 4, menos 1, 3. Ahora tendría f de 0, es 0 al cuadrado, 0 menos 1, menos 1, menos 1. Y abajo, 2 menos 0. Es decir, 4 partido de 2, que es igual a 2. El ejercicio terminado, ¿vale? Ya tengo la tasa de variación media. Vamos a ver qué es exactamente este 2. Para ello, vamos a representar la función, que la función, como ya sabéis, tiene un vértice, vx, vi. Vx se calcula como menos b partido de 2 por a, que sería 0 partido de 2, que vale 0. Vi es la imagen de 0, que vale menos 1. Y a partir de ahí, pues yo puedo hacerme mi tablita de valores, ¿verdad? En la que cogí aquí 0, 1, luego tenía el menos 1, 1, menos 2 y 2. Ahora calculo las imágenes de esos valores y obtenía 0, 0, 3 y 3. ¿Vale? Ahora represento la función y ejes de coordenadas, aquí los tengo, y mi función sería, pasa por aquí, por el 0, menos 1, luego por el menos 1, 0, 1, 0, menos 2, 3 y 2, 3. Esta es mi función. Vale. ¿Qué es entonces? Aquí, si os dais cuenta, al calcular la tasa de variación media de intervalo 0,2, yo estoy definiendo dos puntos. Por un lado tengo este punto, que sería el punto A, 0 menos 1, si os dais cuenta, 0 y f de 0. Y aquí tengo mi punto B de coordenada 2, 3.
2, 3, donde 3 es f de 2. Bien, pues como vimos en el tema de funciones, para calcular la pendiente es coordenada y del segundo punto menos coordenada y del primer punto partido de coordenada x del segundo punto menos coordenada x del primer punto. Esto sería el 4 partido de 2, que vale 2. Y si os dais cuenta, este cociente y este son el mismo. ¿Por qué? Porque la tasa de variación media es la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos. Bien, y ahora otra interpretación, por decirlo así, que es la tasa de variación media. Imaginaros que el eje X fuera la distancia y el eje Y fuera el tiempo que transcurre. Pues la tasa de variación media, no, al revés, no, sería el eje X sería la variación temporal y el eje Y la variación espacial. Entonces, cuando dividimos el espacio entre el tiempo, pues nos queda la velocidad. La tasa de variación media sería la velocidad media que he tardado en ir desde este punto hasta este otro punto de aquí. Bien, eso es la tasa de variación media. Es un contenido que vimos en cuarto de la ESO, pero a nosotros lo que realmente nos interesa es utilizarla para definir la derivada en un punto. Y de momento solamente vamos a ver la definición y cómo se calcula la derivada utilizando esta definición. Luego ya veremos que esto no es necesario. Entonces, se llama derivada de f en el punto A, designada con f. Esa línea de ahí se llama prima, f' de A, al límite. Falta al límite. f' de A es el límite cuando h tiende a 0, ya veis, aquí está la fórmula de la tasa de variación media, donde he cambiado b y en su lugar he puesto a más h. Aquí, cuando en lugar de tener b menos a, tendría a más h menos a, que es simplemente h. Entonces, cuando yo hago el límite cuando h tiende a 0, es decir, cuando b tiende a a, me aparece la definición de derivada en el punto A. ¿Vale? Entonces, esto hay que saberlo muy bien. f' de A es el límite cuando h tiende a 0 de f de A más h menos f de A partido de h. Y vamos a ver pues, simplemente un ejemplo de utilización de esa fórmula. Para calcular f' de 2, yo lo que tengo que hacer es resolver el límite cuando h tiende a 0 de f de 2 más h menos f de 2 partido de h. ¿Vale? 2 más h. Esto sería, tengo que sustituir en la expresión analítica de f cada x por 2 más h. Entonces aquí tendría límite cuando h tiende a 0 de 2 más h al cuadrado menos 2 por 2 más h. Y ahora menos, ¿vale? Por decirlo así, aquí voy a poner un corchete para decir esto es f de 2 más h. Y ahora f de 2, que es 2 al cuadrado menos 2 por 2 partido de h. Y aquí me queda, vale, vamos a ir haciendo cálculo. Límite cuando h tiende a 0 de, abro mi corchete para indicarlo, 4 más 4h más h cuadrado menos 4 y menos 2h. Y aquí menos, y 2 al cuadrado menos 4, 0 partido por h. Esto ya lo voy a quitar y aquí ya pues voy a simplificar. Me queda límite cuando h tiende a 0 de h cuadrado más 2h, que sería 4h menos 2h sería más 2h y 4 menos 4, 0 partido de h. ¿Vale? Ya como he simplificado al máximo, ya voy a sustituir h y me queda la indeterminación 0 partido de 0.
Y esto es relativamente fácil de calcular, pues solamente tengo que factorizar arriba. Entonces me queda el límite cuando h tiende a 0 de h factor común h más 2 partido de h. Simplifico y me queda el límite cuando h tiende a 0 de h más 2 y 0 más 2, esto vale 2. Entonces, ya sé que f' de 2 es igual a 2. Y lo único que hemos hecho ha sido utilizar la definición de derivada para calcular la derivada de una función en un punto. Ya en la próxima clase lo que haré será explicar cuál es el significado, cuál es la interpretación de la derivada y ya empezaremos a calcular derivadas de funciones, pero sin utilizar la definición. Bien, pues ánimo con el trabajo.